buenas tardes a todas las personas presentes aquí en AdiMaker 2025. Gracias por venir, gracias por estar aquí. De verdad que estoy muy encantado de que hayan podido venir este nuevo año, tengamos un evento tan fantástico como este una vez más, y agradecido a toda la organización, a Rubén y a todos los que se encargan de hacer este evento para todos nosotros, para ustedes, para nosotros, que también nos sentimos tan cómodos de estar aquí. Mi nombre es Ángel Glot. Como ya lo ven, soy un artista maker, soy un artista que me encargo en lo que sería el post-procesado de todo lo que sería las figuras. Hago impresión 3D, pero básicamente yo me encargo un poco más de lo que sería el pintado de la figura. Me encanta postprocesarla, pintarla y hacerle todo el trabajo que viene después de la impresión. Para quienes no los hayan visto, tengo un stand en la parte de atrás, estoy ahí como maker, me consiguen como Ángel Glot, que está en la parte de arriba, y allá pueden ver un poco lo que sería el trabajo al cual me dedico allá. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿De qué me toca hablar hoy? Hacerles una masterclass a ustedes para que estén aquí y yo compartir un poquito de los conocimientos que he adquirido por este tiempo. Voy a estar hablando de la fusión de las técnicas, fusionando técnicas en el postprocesado, el 3D como arte mixto, porque yo veo que el postprocesado, o ya lo que viene después de la impresión 3D, después de la parte técnica, ¿vale? Que bien, la parte técnica viene en el medio. Yo siempre digo que la impresión 3D tiene 3 pilares principales, que el primero es el modelado, que se encargan los diseñadores, escultores que ya actualmente usan los programas como Blender, Nomad School. Tienen estos programas donde hacen todos los diseños que nos sirven a nosotros para imprimir. Después el segundo pilar importante, que son las impresoras, porque sin las impresoras no pudiéramos hacer la impresión 3D. Y después venimos nosotros, que si no nos quedamos hasta el punto de la impresión, de que no conocemos como yo, que hago impresión 3D, pero no manejo al 100% las impresoras, para mí es lo básico. Cuando necesito ayuda, voy con los amigos de Gargen y ellos me ayudan un montón con las impresoras. Yo ya después hago lo que sería el postprocesado. Si una impresión me sale mal, me falla, tengo las técnicas y tengo las herramientas para poder arreglar esa pieza, que de eso les voy a estar hablando un poquito más adelante, de por qué es tan importante el postprocesado. Entonces, para iniciar esta charla, vamos a empezar con un video, que sería por el inicio, por supuesto. Pues si no empezamos por el inicio y no se escucha. No se escuchó. Vale. Era un pequeño chiste, el Big Bang, no están al inicio, pero bueno, no se escuchó, pero seguimos adelante. Este es el inicio, este es quién soy, ¿vale? Por muchos años me he estado formando, por muchos años he estado trabajando en lo que sería la impresión 3D para llegar a ser un Maker Specialist. Ángel Glot, Maker Specialist, este es mi logo, al fin puedo conseguir un logo que me guste y lo estoy presentando hoy aquí en AdiMaker, ¿vale? ¿Quién soy yo? Yo soy Ángel Glot, como ya les dije, un artista especializado en lo que sería la impresión 3D, en lo que sería el postprocesado, ya una vez que tengo impresa la pieza, que también lo hago por mi cuenta, y me encargo de todo el proceso de postprocesar, arreglar la pieza, prepararla para pintar, porque siempre necesitamos preparar un poco la pieza antes de pintarlo. Nosotros trabajamos básicamente con materiales que son como el PLA, que es como la resina, y estos materiales no vienen hechos ya para pintarse de una vez. Estos materiales tenemos que prepararlos para poder pintarlos. Y ahí es ahí donde entra el postprocesado, ¿vale? Sí es verdad que hay piezas que salen bastante bien, que son las personas que conocen muy bien las máquinas y les gustan los colores planos, pero a mí, mi gusto, de hecho, como lo ven ahí, uso mucha aerografía, porque mi gusto siempre viene en los colores, en empezar a usar los colores, los degradados, las sombras, los matices, las distintas capas de pintura, y en eso me encargo yo, ¿vale? Me gusta usar muchísimas técnicas, no solo me quedo en lo que sería la aerografía, también uso pincel seco más que todo, lavado, y también es verdad que uso, que es lo que les quiero comentar un poco aquí en lo que sería la masterclass, uso técnicas de muchísimas modalidades. Realmente yo constantemente estoy viendo, estoy consumiendo, estoy preparándome en otras modalidades, desde carpintería, desde sistema de enchapado de coche. Veo muchísimas modalidades para poder trabajar una pieza. ¿Por qué? Porque cada pieza es específica. Tú haces una impresión 3D y esa pieza, créanme, que puede que salga bien o puede que salga
con muchísimos detalles. Y esos detalles, ya cuando tú tienes una pieza en la mano que se ha impreso, ya sea PLA, ya sea resina, tienes que evaluarla, tienes que saber qué es lo que vas a hacer con esa pieza, que si quieres que sea desmontable, si quieres que sea solo una pieza, si quieres que tenga qué tipos de acabados tiene, si va a ser una pieza en cristal. En el stand pueden ver piezas de resina que son trabajadas que te den un efecto de cristal, porque siempre el pintado, ¿qué es lo que logramos hacer con el pintado? Engañar un poco la vista, que esa pintura yo quiero que parezca madera, a pesar de que no es madera, que es un plástico, que es PLA, quiero que parezca la madera. Entonces para eso tenemos que ver muchas imágenes, saber los colores, qué colores vamos a utilizar. Yo por mi parte siempre uso muchísimas gamas de un mismo color precisamente para degradarlo, subirlo, hacerle contraste, y siempre vamos a estar trabajando en los colores. Por eso hay que conocer bien lo que sería la rueda cromática, estar viendo lo que sería cómo puedes usarlos para la sombra, los colores y este tipo de cosas. Es muy importante siempre estar, como les digo, viendo material, viendo vídeos y apoyándose en otros artistas. Yo también sigo un montón de artistas que me gusta cómo pintan, porque mientras más tú veas, más tú vas a entrenar tu vista a saber cómo pintar alguna figura, para que dé los efectos que tú quieres que llegue en la figura. Siempre es muy importante que la figura te guste a ti, porque el arte, como siempre se ha dicho, es subjetivo. O sea, puede que a algunos les guste, puede que no, pero lo más importante es que te guste a ti tu trabajo. Cuando a ti te gusta tu trabajo, ya lo que le guste a otro es ganancia. Ya ahí estamos ganando, pero siempre y cuando tú quedes satisfecho con tu trabajo, ya ahí vamos a estar contentos todos, ¿vale? Seguimos por aquí. La impresión 3D como herramienta creativa. Era lo que les comentaba al principio. Para mí, una impresora 3D es simplemente una herramienta. Es la herramienta principal para mi arte, para lo que yo considero que es mi arte. Sí, es verdad que tenemos escultores 3D que nos hacen lo que serían los archivos, ¿vale? Se encargan al lado del stand, está un chico que es escultor, que es Geray, que hace diseños 3D, y ellos nos dan ya unos materiales magníficos, nos dan un trabajo magnífico para que nosotros lo traigamos al mundo real. Gracias a ellos, de verdad, los que no sabemos esculpir, nos saltamos un paso, porque esto es como el antiguo esculpido. Antes tú tenías que hacer una obra en arcilla, de lo que sea el material que fueses a usar, para después empezarla a postprocesar. Básicamente lo mismo. Lo que pasa es que yo uso la herramienta que tengo, que es la impresora 3D, para tener esa pieza en el mundo real. Y una vez que ya yo tengo esa pieza en el mundo real, es donde voy a empezar a trabajar, donde yo voy a empezar a creer. Para mí es donde viene lo divertido, donde viene, me río porque a veces es divertido, a veces no. Porque a veces es tanto trabajo y tanto lijar, que se vuelve un poco tedioso. Sí, es verdad. Pero ya después que superamos, mira, los chicos de Eli 3D están justamente allá lijando, de aquí los escucho porque ese es uno de los mayores trabajos que tenemos que hacer en la impresión 3D y el postprocesado, y entonces es algo que no nos vamos a saltar. Hay distintas técnicas, hay distintas modalidades, hay distintas herramientas que nos van a facilitar un poco el trabajo, sí, pero si quieres un trabajo bien hecho, sobre todo con el PLA. La resina es otra cosa, que ya les comentaré un poco la resina, pero con el plástico hay que lijar mucho para que te quede un acabado bonito, para que te quede un acabado liso, para que esa superficie quede preparada para que tú puedas echar una imprimación, porque siempre tenemos que después del lijado usar la imprimación, y esa pieza te quede bien para que empieces a trabajarla con colores, empieces a trabajarla con resina y empieces a trabajar con todo lo que tú quieras, ¿vale? Yo voy a estar hablando un poco de lo que sería la combinación de técnicas. ¿Por qué? Porque sí es verdad que aunque tengamos el PLA, que es tan difícil lijarlo, o a veces se nos complica tanto lijarlo, esa PLA se puede fusionar con la misma resina. Tú empiezas a echarle una capa de resina líquida muy suavemente y la empiezas a quemar, porque la resina se quema o se endurece con luz ultravioleta, la empiezas a quemar un poco y te va a dar una superficie más homogénea, pero siempre controlándola, haciendo unas finas capas, volviendo a lijar, y después vuelves a usar la imprimación para ya después empezar a pintar. Entonces, como les comentaba, que a veces me adelanto paso, tenemos el diseño 3D, después tenemos la impresión, que es nuestra herramienta, y ya por ahí empezamos a trabajar nuestro sistema para las figuras, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad del postprocesado? Que ya se los estaba adelantando un poquito. El postprocesado, siempre que imprimimos PLA, para los que ya imprimimos sabemos que tenemos esto, tenemos capas de línea, ¿vale? Tenemos estas finas capas, algunas más gruesas, algunas más finas, depende de la boquilla que utilice, pero siempre vamos a tener líneas de impresión. A mi gusto, que me gustan las figuras más limpias, más lisas, nunca voy a pintar una figura de esta manera.
Yo siempre voy a buscar que la capa o que la figura me quede bastante lisa, ya esto tiene imprimación, ya está lijado, ya tiene imprimación, me quede bastante lisa para yo aquí empezar a usar pintura. ¿Por qué? Porque yo uso aerografía y si usas aerografía con una pintura muy diluida o usas algún lavado, siempre en esas líneas se va a introducir pintura donde no quiere. Entonces por eso buscamos que tenga la superficie lo más lisa posible, lo más lijada posible y con la imprimación para que esa pintura quede como tú quieres que quede. Entonces esa es la finalidad del postprocesado. A ese nivel. El postprocesado básico, cuando tú tienes bien una figura, ¿vale? Necesitas lijarlo para que la figura no tenga las capas de impresión, no tenga las líneas y ya después lo dejes lisa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante conocer las técnicas del postprocesado? Porque ciertamente sabemos que la impresión 3D no es perfecta. La impresión 3D siempre puede tener fallos. Siempre hay muchos fallos en la impresión 3D. ¿Y por qué es tan importante? Porque el postprocesado también nos sirve como herramienta de reparación y aprovechar las piezas que fallamos. Cuando ya tú has conocido tantas técnicas de postprocesado, he tenido piezas que se ha fallado la luz, la boquilla ha golpeado y se mueven las capas, no se imprime bien. De hecho, la máscara, les puedo decir que esa máscara falló y se desplazó lo que sería la capa y tuve que hacer una lobotomía en la máscara, separarlas, volverlas a pegar para que quedara de esa manera. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Sabiendo las técnicas y aprovechando lo que sería el postprocesado. Una vez que conoces todas estas técnicas, estas piezas que antes a un inicio fallaban, las tirabas, perdías material, perdías tiempo porque son horas de impresión. Supone que pones una pieza de 20 centímetros y falla, has perdido tiempo, has perdido material, has perdido todo lo que llevabas logrado. Ya actualmente puedo decir que yo no desaprovecho ninguna pieza. Si a mí me falla una pieza, siempre la voy a utilizar porque ya sé postprocesarla, ya sé armarla, ya sé pegarla para que quede de una manera fuerte, para que esa pieza no la vayan a tocar y se vaya a partir. O sea, ya una vez que tú conoces bien el postprocesado, no te va a volver a fallar o no te va a volver a molestar lo que sería que la pieza te falle, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante conocer los pasos previos del postprocesado con el PLA. Saber pegarla, saber despegar, saber usar las masillas, usar los distintos materiales que te pueden ayudar en el postprocesado. ¿Y cómo sabemos esto? Fusionando técnicas. Esto lo vamos a saber precisamente de la fusión de técnicas. ¿Qué es esta técnica que está aquí que estoy usando para pegar una pieza que estaba partida por la mitad o la imprimí por dos partes? Usando la técnica de los carroceros. Esto es básicamente lo que se usa para reparar coches, tal cual, a una escala mucho más pequeña. Aquí tengo un calentador, un soldador, tengo piezas de metal y lo que hago es poner el calentador a una temperatura bastante fuerte, el metal empezarlo a ponerlo en contacto con el calentador y ya se empieza a calentar y derrite el PLA porque el PLA es muy sensible a lo que sería el calor. A 200 grados ya el PLA se está fundiendo. Y empiezo ahí a meterle grapas para que esa pieza no se despegue fácilmente. De hecho, creo que ahí ni siquiera estaba usando pegamento. Y ya después empiezo a fundir un lado con el otro, empiezo a fundir las capas para que incluso esto me ayude a mí. Estoy quitando la línea de la impresión. Ya una vez que empiezas a fundir lo que sería, es como que fuese un alisado de una misma máquina. Empiezas a pasar de un lado a otro y la máquina o el calentador te empieza a fundir las dos piezas. Y esa es una técnica que se usa, la uso casi en toda impresión. Si tengo alguna separación, si se me daña, se me estropea o tengo que pegar piezas, siempre uso esa técnica, ¿vale? Esta porque era una pieza redonda y si mal no recuerdo, en la parte de atrás del escudo del Capitán América, ¿vale? Si es una pieza fina, no uso pegamento, pero si es una pieza más gruesa, uso pegamento y después empiezo a fundir lo que sería con el cautín y la técnica de los coches. Entonces, eso lo aprendí viendo cómo se arreglaban coches, cómo se reparaban piezas y ese tipo de técnica es la que vamos fusionando en el postprocesado. Por eso es tan importante conocer de otras modalidades, ¿vale? Una de las cosas que siempre recomiendo en el mundo 3D, en el mundo postprocesado, en este mundillo de figuras o de lo que sea que hagamos relacionado con el arte creativo, es la experimentación, ¿vale? Yo siempre estoy experimentando con otras técnicas para ponerlas en marcha en el postprocesado.
siempre estoy usando lo que sería algunas otras modalidades, como la que ya vieron de coches, estoy usando pinturas de otros lados, uso pinturas de cristales, como les he comentado a las personas que se han acercado a ver las piezas que están allí. También puedes usar técnicas de combinando materiales, como les dije, combinando la resina, combinando, es más, a veces hago una pasta que les puedo recomendar, con la misma resina líquida y usas talco, fusionando esos dos elementos, haces una resina un poco más resistente, una pasta, para que ya puedas rellenar y quemar con lo que sería la luz ultravioleta, y así vas llenando mucho más fácil lo que serían las piezas que juntas de resina. Siempre es ir experimentando, es ir investigando un poco. En el stand, yo traje en este AdiMaker 2025, traje mis primeras piezas que hice, las primeras piezas que pinté, ¿vale? Esas piezas ni siquiera las imprimí yo, conocí a una persona que me hizo la impresión de las piezas y me tiré al ruedo desde el principio. Todavía las conservo porque era para una colección personal y esas piezas siempre las conservo. ¿Pero por qué? Porque la persona me dijo, mira, yo solo imprimo, no hago nada más, no las pinto, no las postproceso, ¿tú te atreves? Y yo, sí, me atrevo. Y me atreví desde el principio y siempre ha sido así. Cada proyecto que yo tengo me pregunta, ¿tú puedes hacer eso? Y yo lo intento. Siempre es intentar. Siempre vamos a fallar o siempre vamos a hacer algo bien, pero si no lo intentas no lo vas a saber. De hecho, cada vez que me piden un proyecto que es diferente o qué tal, las personas se sorprenden. Tengo una cajita que la ven en el stand, o la han visto en el stand, que es de una propuesta de matrimonio para los anillos. Ese es un proyecto que simplemente imprimí una cabeza de Iron Man, la partí por la mitad y le puse una bisagra. Es inventar, es idearte, es buscar la solución práctica al proyecto. Por eso siempre hay que hacer experimentación. Yo a veces veo una técnica que incluso me gusta ver vídeos de las uñas, de las técnicas de uñas de acrílica, porque tienen unas pinturas impresionantes y a veces la miro y que si yo hago una gema con esas pinturas o si yo hago un metal con esas pinturas, y las he utilizado y me ha resultado en los proyectos. Pero es eso, mira, esto yo lo podré usar. Me encanta ir no voy a decir la marca porque no me pagan por ello, pero me encanta ir a las casas de herramientas, me encanta ir a cualquier tienda donde venden materiales y todo, y estar viendo, y estoy investigando, estoy mirando, me paso un montón de tiempo ahí, precisamente por eso, me pongo a ver, a observar qué me puedo utilizar, qué material puedo usar en lo que sería la impresión 3D, porque como le digo, la impresión, la figura nada más impresa, es el inicio. Eso es el inicio. Ahí es donde yo empiezo a crear, ahí es donde vamos a empezar a hacer todo el trabajo creativo, todo el trabajo de materiales, todo el trabajo que has aprendido o que has adquirido. Ya actualmente, después de 6 años, ya es mucho más fácil. Ya veo una pieza, esta pieza es esto, esto y esto y esto. Pero eso ha costado ver, aprender, fallar, se me estropeó y como siempre digo, lo más que puede pasar es que tengas que volver a imprimir la pieza. Punto. O sea, no te cuesta nada fallar, o sea, no va a ser nada fallar. Si falla, puedes volverle a echar imprimación, suponte que sea con pintura, puedes volver a echar imprimación y vamos a volver a pintar. Si se te cayó la pieza, si la dañaste con algún material que no debías de haber usado, el pegamento era malo, la volvemos a imprimir y ya está. Es que no nos cuesta experimentar una y otra vez. Por eso siempre recomiendo que lo mejor que podemos hacer es experimentar, precisamente para eso. Y ahí lo que vamos a ganar es conocimiento, experiencia y conocimiento simplemente. ¿Vale? Otra pieza donde fusiono técnicas, porque quise traerles esta pieza. Esta pieza la hice hace un montón de tiempo. De hecho, puedo decir que mi madre me ayudó en esa pieza, ¿vale? Porque realmente la impresión, el pintado, era solo la figura del personaje, que es un Lord Sith, ¿vale? Era solo ese personaje. Pero a mí no me gustaba. El cliente ni siquiera sabía lo que yo iba a hacer. No me gustaba la pieza sola del personaje. Y dije, ¿qué pasaría si a esta pieza le hacemos una capa? Yo quiero hacerle una capa a esa pieza. Le pregunté a mi madre, me ayudó, tomamos las medidas y tal. Y esto que tiene es una capa de tela tal cual. Y fusioné la impresión 3D con maquinaria de costura. ¿Y qué quedó? Una pieza que me encantó y el cliente quedó fascinado con esa pieza, precisamente porque fusionando técnicas de un lado y del otro vamos a tener trabajos maravillosos. Y eso es lo que me gusta, porque esa es la creatividad de la impresión 3D, esa es la creatividad del postprocesado, de lo que va más allá. Yo agradezco muchísimo y me encanta muchísimo la impresión 3D. Yo siempre lo he dicho, estoy enamorado de la impresión 3D, pero no soy un maker de impresión
bueno. Yo siempre hago la impresión 3D lo más básico. A mí lo que me gusta es el trabajo después. Y como lo pueden ver, yo a lo que me dedico es al trabajo que viene después. Cuando yo necesito ayuda, voy a los chicos de Garge y ellos me ayudan en todo lo que serían las impresoras. Porque yo como impresora, lo más básico, desarmarla, un aquí y quitar. Pero lo mío es lo que viene después, el postprocesado 3D. Y eso es lo que le quiero transmitir hoy a ustedes aquí en la charla, de que inventemos, de que hagamos, de que hacemos una impresión y no nos quedemos solo con la impresión. Vamos a pintar, vamos a usar sombras, vamos a ver, pero siempre ve la figura. Yo siempre digo que la figura es la que pide qué es lo que le vamos a trabajar. De hecho, cuando yo hago ojos, cuando me toca hacer los ojos de la figura, siempre la armo entera, ya casi cuando está casi toda pintada, y empiezo a mirarla. Empiezo a ver y para dónde tiene la mirada, está por aquí, está por aquí. Y siempre me dice dónde está la mirada de la figura. Y eso es un truco que nos ayuda muchísimo con las caras de lo que serían las impresiones o las figuras que trabajamos. Siempre ver, enfocarte dónde está la mirada, porque siempre es mejor hacer una figura que tiene una pose, enfocarle los ojos a donde está mirando, que la figura tiene la pose así, pero te está mirando para allá abajo. Entonces no, siempre te ubicas la figura bien, ya la armas completa y buscas la mirada de lo que sería la figura, precisamente para que te quede un mejor acabado. Entonces, ya vamos cerquita de terminar porque quería hablarles un poquito de lo que sería la fusión de técnica y aquí les muestro por qué la fusión de técnica, porque aquí donde ustedes ven toda esta figura que la hemos hecho para el magnífico coro polifónico de la Universidad de La Laguna, que fue un musical que tuvieron ellos hace poco, ¿vale? Que aquí tuve ayuda para hacer lo que sería esta figura. Esto aquí, todo es una ilusión. Esta figura es una ilusión. Ya saben porque la han visto, la máscara es PLA, no es madera. El cabello sí es tela, cuerda, el cabello lo que hicimos fue cuerda, fusionando técnicas, ¿vale? Pero esta butaca que está aquí es trabajo de pintura, porque esa butaca que está ahí es corcho. Esa butaca lo que hicimos fue, no podíamos imprimir por la magnitud, el tamaño real, lo que sería la butaca, y entonces empezamos a buscar otras modalidades, empezamos a buscar cómo podríamos hacer lo que sería la butaca. Y hicimos con corcho normal, común, empezamos a estar, trabajo de imprimación, por supuesto, trabajo de pintura y trabajo de ilusión. Y entonces, cuando les hablo de ilusión, siempre digo que la impresión 3D es tan maravillosa porque siempre podemos hacer cosas muy chulas. Y cuando alguien te pide, quiero hacer tal cosa chula, siempre puedes hacer hasta magia. Podemos hacer magia con la impresión 3D porque puedes seguir fusionando técnicas hasta con luces. Una de las cosas que más me gusta en la impresión 3D es usar luces en lo que serían nuestros trabajos. Y siempre que puedas hacer un buen postprocesado, vas a hacer lo que sería un buen trabajo de impresión 3D. Por eso les digo, experimenten, sean constantes en su trabajo, si fallan, vuelven a trabajar y vuelvan a intentar una vez más para que puedan hacer trabajos donde a ustedes les guste. A mí esto me encanta, como pueden ver, me siento como un niño chico cada vez que estoy haciendo un trabajo porque me parece que es fantástico, es maravilloso y les recomiendo que siempre los que quieran empezar en el mundo del 3D, ¿vale? O que ya estén en el mundo del 3D, están emprendiendo, están intentando pintar, no se queden con las dudas. Incluso para eso, gracias que la organización hace este tipo de eventos para que nos podamos conocer, para que puedan preguntar, para que puedan venir, para que puedan conocer a otros artistas y experimentar, solamente eso, experimentar, ¿vale? Muchas gracias por haber venido. Es un placer para mí el estar aquí compartiendo los conocimientos de este tiempo. Gracias a AdiMaker 2025 que se ha encargado de hacer estos eventos y nos encanta que hagan este tipo de eventos. Y no me queda más nada decirles que muchas gracias por la atención de estar ustedes aquí. Esas son mis redes sociales y este es el momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer y yo con gusto se la respondo. Si no la tienen ahora una duda, me contactan que a mí me encanta estar hablando de esto y estar aclarando dudas al respecto. Así que si alguien tiene una pregunta, es el momento. Si no, muchas gracias.